Buenos días, Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles. Qué bueno que estén ahí en sus casas y que nos puedan sintonizar. Quiero pedirte por favor que inclines tu rostro ahí como estás y hagamos una oración y empecemos este día. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu voz, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y poderla revisar, Señor. Te damos gracias infinitas por ello, por la vida que nos prestas. Te pedimos, habla a nuestro corazón en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Bueno, ha sido una historia interesante, no sé qué opines, pero yo creo que sí. Analizar esta cuarentena de años ha traído mucha enseñanza, creo yo, a mi vida y a la de ustedes. Y el día de hoy estamos a punto ya de entrar en la tierra prometida, entrar en Canaán, y sucede un evento maravilloso, un evento muy hermoso, ahí en el otro lado del río Jordán todavía. Así es de que quisiera el día de hoy analizarlo juntamente con ustedes. El pueblo que ahora está ahí para entrar a poseer esa tierra había salido de Egipto, como tú sabes, ¿verdad? Y esto aproximadamente tiene ya 1446 años antes de Cristo. Y el capítulo que hoy vamos a revisar se llama Rahab y los espías. Es una mujer, como vamos a revisar, y los espías que manda Josué. El pueblo que está ahí presente es un pueblo diferente, ya no es el mismo pueblo de esclavos, desordenado, que de alguna manera no tenía pues el deseo y el ímpetu y el arrojo de poder combatir para poder ingresar a la tierra prometida. Es un pueblo que ha vivido o vivió más bien en la esclavitud y tuvo que pasar todos estos 40 años, ¿verdad?, para poder cambiar su personalidad. Una persona que ha sido esclava durante todo el tiempo, de generación en generación, ya llevaban 400 años de esclavitud en Egipto, así es de que se habían roto toda esperanza de libertad. Su vida era una vida monótona que podían predecir con facilidad. Así es de que esta es una sociedad, era un pueblo que de alguna manera había perdido toda esperanza y que estaba totalmente aniquilado anímicamente hablando y que venía con ese tipo de abusos. No conocían la justicia, no conocían, por supuesto no conocían la libertad, la abundancia, y pensaban que no podían cambiar su situación nunca jamás. Pero ahora, después de estos 40 años que tuvieron en el desierto, el Señor los empezó a cambiar, ¿verdad? Y empezó a hacer modificaciones profundas en su manera de pensar y en su manera de ser. Este es un pueblo que ya tenía leyes, que ya sabía cómo comportarse, qué era correcto hacer y qué no era correcto hacer, y que de alguna manera había estado ya disfrutando estos 40 años de libertad. Pero también recuerda la última vez, ¿verdad?, fueron castigados por su incredulidad, que los había llevado a la murmuración y que los había llevado consecuentemente a la rebeldía. Estas tres cosas Dios las castigó severamente ahí en el desierto. Castigó su incredulidad, castigó también su murmuración y su rebeldía. Así es de que este pueblo pasó 40 años para poderse deshacer de toda esa generación rebelde, y los que están ahí prácticamente son gente joven, son gente nueva, que tiene la disposición de poder conquistar esa tierra tan deseada, aquella tierra de los patriarcas que soñaban, que fluía leche y miel. Ellos ya la pueden ver en el horizonte. Ellos están acampados al este del río Jordán, pueden ver ahí en el río Jordán cómo se desbordaba en esa época, y también del otro lado del río Jordán alcanzaban a ver un conjunto de palmeras allá a lo lejos que les indicaban, todos esos bosques les indicaban que ahí estaba una ciudad totalmente amurallada, y que era una ciudad que tenía mucha riqueza, aunque había definitivamente mucha maldad. Ahí quiero de alguna manera
terminar mi introducción y llevarte a la historia del día de hoy. Josué tiene que mandar otra vez espías y tú vas a decir, ¿otra vez espías? Bueno, pero vas a ver cuál va a ser el resultado de estos 2 espías. Manda 2 espías desde el campamento al este del Jordán. Los manda para poder de alguna manera combatir a esa ciudad. Y entonces los manda con la finalidad de ver cómo está su muralla tan famosa, cómo está el ánimo de los habitantes. Y estos 2 grandes guerreros seleccionados tienen que de alguna manera entrar ahí en Jericó e investigar todos esos datos. Pero repito, estos 2 guerreros ya no son iguales como los primeros espías. Ya son personas diferentes que tienen el ánimo de combatir y de poseer lo que saben que traen como promesa de un Dios todopoderoso. Así es de que estos 2 espías entran sigilosamente durante la oscuridad de la noche, pasan a nado alrededor de 1500 metros del río Jordán, que crecía exageradamente y se desbordaba sobre sus márgenes. Así es de que algunos dicen que de 1000 a 1500 metros a nado tuvieron que pasar estos guerreros para poder estar al otro lado del Jordán y empezar a caminar alrededor de unos 6 kilómetros para alcanzar la ciudad de Jericó. Llegan ya en la noche, entran en la ciudad y entonces empiezan a investigar dónde está algún mesón, dónde está algún lugar a dónde quedarse. Y llegan por fin a un lugar que pues no de muy buena fama ahí en Jericó, que tenía hospedaje para algunos huéspedes, pero también era un lugar de prostitución, y llegan ahí con la dueña de la casa esa que se llama Rahab, y bueno, es conocida ahí en Jericó como la prostituta Rahab y los espías. Ese es el título de mi meditación el día de hoy contigo. Y vamos a revisar esta historia. Vamos a empezar con el capítulo número 2. Bueno, quiero antes ubicarte. Ahí está nuestro mapa que ya conoces muy bien. En la parte superior derecha es donde se encuentra el pueblo de Israel. Sigue la línea punteada y llega hasta ahí donde dice río Jordán. Ahí es precisamente donde está, no sé si alcances a ver, pero en el número 18 es donde está de alguna manera localizado enfrente de Jericó. Está el pueblo de Israel en el extremo superior derecho. Ahí donde está el pueblo de Israel, es donde está el pueblo de Israel en esta ocasión. Bueno, llegan con esta mujer que se llama Rahab, ¿verdad? Y llegan a hospedarse ahí, llegan a pedir hospedaje en esa noche y censar más o menos cómo está el ambiente de la ciudad. Dice: luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Bueno, el rey de Jericó se entera de lo que estaba pasando ahí en su reino y los manda entonces a traer. Dice: al saber el rey de Jericó que unos israelitas habían llegado esa noche para explorar el país, mandó a decirles a Rahab: en tu casa hay 2 espías y mándamelos para acá. Entonces parece ser que el miedo estaba hasta su máximo límite. El miedo y la preocupación de Jericó estaba totalmente al máximo. Entonces estaban al pendiente de todo lo que de alguna manera hacía Israel, que estaba ahí al otro lado del Jordán. Ellos ya sabían perfectamente bien que este pueblo tan inmenso de unos 2 millones de gentes estaba ahí a las márgenes del otro lado del río Jordán, y entonces estaban observándolos día y noche, y se dieron cuenta, no pasaron desapercibidos, se dieron cuenta que estos 2 espías que había mandado Josué habían ingresado ahí a Jericó. Y entonces el rey inmediatamente por su sistema de vigilancia se da cuenta y los manda a traer, ¿verdad? Y le dice a Rahab: están ahí en tu casa 2 espías que entraron y quiero que me los mandes. Rahab inmediatamente entendió muy bien el mensaje, sabía que estos 2 hombres iban a morir por haber entrado a su reino, iban a ser torturados probablemente, y pensó algunas cosas, ¿verdad? Rahab entonces se dirige al rey
a través de sus mensajeros y contesta de esta manera. Dice, pero como ella los había escondido, respondió, si es verdad, vinieron unos hombres, pero yo no supe de dónde eran, salieron al anochecer antes de que cerraran el portón de la ciudad y no sé a dónde iban. Si ustedes salen ahora mismo a perseguirlos, seguro que podrán alcanzarlos, les dijo Rahab, ¿verdad? Bueno, obviamente esta mujer está diciendo mentiras. Rahab era una ciudadana de Jericó, en donde no había códigos éticos ni morales. Te quiero comentar que esta ciudad estaba en abundancia económica, pero también en abundancia de pecado, como en muchas ocasiones hemos visto que estas dos cosas suceden al mismo tiempo. Así es de que para ella decir una mentira más era cosa muy sutil, insignificante, y miente, ¿verdad? Y le dice al rey que ella no los tiene, han salido de su casa al anochecer, antes de que cerraran el portón de la ciudad, y les instruye también, persíganlos, a lo mejor los alcanzan, ¿verdad? Porque probablemente van para su campamento, si es así. Bueno, dice, la verdad es que Rahab, dice el capítulo 2, la verdad es que Rahab los había llevado a la terraza y los había escondido debajo de unos manojos de lino que ahí tenía. Los hombres del rey salieron de la ciudad y se volvió a cerrar el portón. Buscaron a los espías hasta llegar al cruce del río Jordán, ¿verdad? Pero pues obviamente no estaban ahí. Rahab dice aquí, esta meditación, Rahab fue justificada por sus obras. Santiago capítulo 2 versículo 25 dice, de igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Por qué anoté esta cita? Bueno, por dos cosas principalmente. Por hacerte mencionar que la historia de Rahab es toda una realidad, no solamente se narra en el libro de Josué, como estábamos leyendo Josué capítulo 2, sino también Santiago capítulo 2 en el Nuevo Testamento se vuelve a repetir. Así es de que esta historia es toda una realidad. Y número 2, habla de la fe de Rahab, que indudablemente ya había empezado a crecer en su corazón. Rahab, aunque vivía en esa ciudad, ¿verdad? Y aunque se conocía ya como una mujer prostituta dentro de su ciudad, de todos modos empezó a tener miedo, empezó a tener temor, ¿verdad? Respeto por ese Dios que los israelitas traían. Era un Dios todopoderoso, como vamos a ver en su confesión después, y su fe empezó a crecer, ¿verdad? Esa fe tan grande que ella tenía se basaba en los hechos que ella había escuchado, cómo Dios había sacado a su pueblo Israel de Egipto después de haberlo destruido con 10 plagas, y cómo Dios lo había llevado hasta el mar Rojo, y cómo había abierto el mar Rojo para que su pueblo pasase, y cómo Dios había estado, ese Dios todopoderoso, había estado manteniendo a ese pueblo durante 40 años en el desierto, y cómo lo protegía durante el día con la nube y durante la noche lo calentaba con ese fuego abrasador de la columna de fuego. Ella indudablemente empezó a tener una fe que cada vez se aumentaba más y que cada vez calaba más hondo en su corazón. Esta fe viene por el oír, ¿verdad? Y por el oír, dice la Biblia, de la palabra de Dios. Había estado escuchando tantas maravillas de ese Dios que no podían ver, que no podían tocar, que solamente hacía presencia de una manera simbólica a través de esa nube. Ella empezó a creer en ese Dios. Yo quiero que hagas una pausa y medites. ¿Por qué Rahab se atrevió a esconder a esos espías? Y bueno, la conclusión a la que llegué yo fue que ella había estado escuchando vez tras vez a los viajeros que ella recibía,
los estaba escuchando acerca del Dios de Israel, que era un Dios todopoderoso, era un Dios majestuoso, y que nadie de los dioses que ella había conocido podía hacer las cosas que ese Dios de Israel podía hacer. Y entonces esa fe tan grande empezó a crecer, de tal manera que se enteró que los patriarcas estaban ahí sepultados en la cueva de Macpela, y que a esos patriarcas, aunque ya habían pasado tantos años, esos patriarcas tenían la esperanza de recibir la tierra donde ella vivía, que era Canaán, a mano de los israelitas. Así es de que ella entendía muy bien que el tiempo se acercaba. Los israelitas estaban ya allá al otro lado del Jordán, a unos cuantos kilómetros ya, y estaban ya dispuestos a entrar para poseer la tierra prometida. Así es de que Rahab empezó a tener esa fe que Santiago manifiesta en los versículos que acabamos de leer. Bueno, la historia continúa, como vamos a leer en estos versículos. Rahab reconoce el poder del Dios Todopoderoso en los siguientes versículos, y vamos a leerlos. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado a causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido totalmente. Y continuó hablando, dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios. Fíjate lo que dice ahí, subrayado: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Los quehaceres que probablemente ella solía tener, me temo que ya hace algún tiempo los había abandonado. Estaba preocupada por su forma de vivir, probablemente por la invasión que definitivamente iba a tener su país. Me llamó la atención mucho la fe de esta mujer, que aunque no pertenecía al pueblo de Israel, y aunque estaba encallada allí en una ciudad de idólatras, de hechiceros, de adúlteros y de fornicarios y todo tipo de perversión, como se adoraba a Baal y a Astarte, allí en Jericó, con todo tipo de degeneración sexual, ella se dio cuenta de que esa ciudad estaba perdida y indudablemente ella era la única mujer que podía alcanzar a pensar que había un Dios todopoderoso que podía cambiar el destino de su vida y el destino de esa ciudad. Esto es, me puse a pensar como aquel minero que se dedica a buscar diamantes y tiene que cavar sobre la roca dura, arduamente, hasta encontrar lo que él busca. Así más o menos me pareció ver la vida de Rahab como todo un diamante de fe, de esperanza en esa ciudad. Un diamante que creía en el poder del Dios Altísimo, como ella confesó en este versículo: Jehová es Dios en los cielos y en toda la tierra, y ante Él, ella pensaba, nadie puede oponerse. Dice este versículo: oyendo esto, han desmayado nuestro corazón, ni han quedado más aliento en hombre alguno
por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo sé que tú también crees en ese Dios todopoderoso. La pregunta es, Rahab tenía una fe que viene del oír, de los hechos del Dios todopoderoso. Y está externando esa fe frente a los espías. Y esta fe yo creo que fue aumentando poco a poco en su corazón, de tal suerte que ella estaba totalmente convencida que era inútil entregar a estos dos hombres para que los matara el rey de Jericó y salvar de alguna manera la vida suya y de su familia, puesto que iban a morir cuando entraran el pueblo de Israel. Toda esa orden de ideas en su cabeza entró y ha de haber dicho: si los entrego por quedar bien, de todos modos voy a morir juntamente con todo el pueblo. No es correcto, yo creo, que se dijo que haga yo honor a la fe que tengo, que exponga incluso si es necesario mi vida a ese Dios que realmente vale la pena, ese Dios que hace maravillas, que su gloria inunda toda la tierra. Yo creo que esta fe la llevó a hacer este tipo de arrojo, este tipo de decisión que tuvo. Y entonces platica con los espías y les hace saber cómo está su pueblo. Y les dice: el pueblo de Jericó está aterrado ante ese Dios todopoderoso que ustedes adoran. Ese Dios que no tiene figura, que no está pintado y que no está labrado, y que es un Dios que gobierna la tierra. Y si Dios ya les prometió este territorio, no va a haber quien les pueda parar enfrente. No hay quien pueda hacerlo, porque ustedes vienen con ese Dios todopoderoso que hace milagros y hace portentos. Esta fe es maravillosa, ¿verdad? Que se fija de alguna manera en las obras del Señor. Y yo creo que tú también tienes una fe inmensa. Yo creo que tú no te has muerto de hambre en estos días de escasez, que todo el mundo ha perdido su empleo mínimo en México por este COVID-19. Los analistas dicen que 1 millón de empleos se han perdido en el país, y toda la tragedia económica tan grande que ha sufrido nuestra patria. Yo creo que tú te has mantenido, puesto que has tenido una fe que ha mirado al Dios todopoderoso. Dale un fuerte aplauso al Señor por esa fe que nos ha mantenido. Aleluya. A su nombre gloria. También nosotros podríamos decir lo mismo, como Rahab lo dijo, ¿verdad? Y bueno, ella entonces insiste en sacarles una promesa. Dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como ha hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Quiere sacarles la promesa a estos espías, de que no va a sufrir daño ella. Y les dice: y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Sabía perfectamente bien que ese pueblo no lo iba a detener en la muralla tan famosa de Jericó, que tenía 2 muros y que tenía suficiente espacio como para poder pasar 2 corceles, uno de ida y de regreso, precisamente en el muro, en el ancho del muro. Famosa era la muralla de Jericó, doble muralla tenía, pero aún así ella sabía que no servía de nada ante un Dios que era capaz de abrir todo un océano para que su pueblo pasase. Así es de que ella está preocupada por la salvación suya, pero también aquí hay un rasgo de nobleza en esta mujer. Rahab estaba preocupada también por su padre, su madre y por sus hermanos, y ruega también por ellos. Esto nos indica la nobleza de esta mujer. No la juzguemos tan rápido. Rahab no era como aquella mujer disoluta que nada le interesa, que el único interés es satisfacción propia. En Rahab no podemos encontrar eso.
De hecho, algunos editores, cuando traducen la vida de Rahab, la traducen como una mesonera. En fin, no vamos a discutir si era prostituta o mesonera. Lo que te quiero decir es que cuando el poder de Dios llega a una mente y a un corazón, lo cambia porque lo cambia. A su nombre, gloria, aleluya. Yo veo cambios profundos en la mente de esta mujer. Y bueno, vamos a seguir leyendo estos versículos. Los soldados prometen preservar la vida de Rahab y de su familia. Ella había arriesgado la vida por ellos. Entonces, como todos unos caballeros de honor, ellos hacen también una promesa, sabiendo que han sido favorecidos en su espionaje. No los entregó al rey de Jericó, les salvó la vida. Y entonces los soldados hacen una promesa que tiene 3 requisitos. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y continúan. Entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Pero antes sucede esto. Dice, ya les había dicho previamente, huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que ellos regresen. Entonces podrán seguir su camino. Ella es una mujer muy inteligente. Eso me hace pensar que el oficio que se le adjunta no era precisamente eso. Y como mujer inteligente, les da un consejo a ellos. Él les dice, yo los voy a descolgar de la muralla, pero lejos de correr rumbo al río Jordán, a donde está su campamento, corran exactamente en sentido contrario donde están las montañas. No donde está el río, sino donde están las montañas. Y les dice a los espías, escóndanse ahí 3 días, calculando suficiente tiempo como para poder evitar el registro de los espías que salen de la ciudad, de los perseguidores, para que les dé tiempo de alguna manera esconderse ahí hasta que los enviados del rey regresen, como dice aquí, ¿verdad? Hasta que regresen los que ha enviado el rey. Y ustedes ya entonces bajen las montañas y váyanse por las márgenes del río, si es posible, ¿verdad? Les dijo, vadean el río hasta que de alguna manera puedan brincar o pasar nuevamente a nado el río Jordán para llegar a su campamento. Fue una buena instrucción de parte de ella, porque si los espías de Israel hubiesen tomado el mismo camino hacia su campamento, lo más probable es que se hubieran encontrado con el destacamento del rey de Jericó y les hubieran dado alcance. Pero bueno, ese fue el consejo. Los espías de Israel ratifican el pacto bajo 3 condiciones. La primera, aquí la encontramos. Le dijeron a Rahab, ¿quedaremos libres del juramento que te hemos hecho si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas? Ese fue el primer requisito. Ellos querían, de alguna manera, tener una señal que los librase de equivocarse por otra casa. Y le hacen mención al cordón rojo que ella usa para descolgarlos. Pero todo tiene un simbolismo. Cuando tú encuentres algo en la Biblia, no creas que lo dice de una manera ociosa. Cuando Dios menciona el color de ese cordón, de esa cuerda, es por algo. Y bueno, la segunda advertencia es esta. Además, tus padres, le dicen los espías, tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa.
quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa si alguien se atreve a ponerles la mano encima. Ellos le aseguran que todos los que estén dentro de su casa van a ser librados de la destrucción. Esta es una lección también para nosotros. Los que estemos dentro de la casa, para ella la casa era la casa propia, ¿verdad? Para nosotros yo interpreto esto como dentro de la casa, dentro de la iglesia, dentro de la protección que el Señor permite. Y bueno, si tú quieres tomarlo de una manera personal o familiar, también lo puedes hacer. Yo creo que tú y yo oramos al Señor constantemente. Señor, yo te pido que tu sangre preciosa cubra, el poder de tu sangre preciosa cubra a mis hijos, mi esposa. Cúbrame, me cubra a mí, como oramos constantemente, ¿va? Guárdanos de esta pandemia. Guárdanos de toda acechanza del enemigo, visible o invisible. Es la oración de los cristianos. Y ella está también, de alguna manera, al rogar por sus padres. Entonces les da a entender a los espías que hay necesidad no solamente de guardar la vida de ella, sino también la vida de su familia. Y el requisito número 2 que ellos dan es que nadie salga de esa casa mientras ellos llegan para conquistar la tierra. El tercer requisito es este: conste que si nos delatas, dijeron ellos, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer. De acuerdo, respondió Rahab, que sea tal como ustedes han dicho. Luego los despidió, ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana. La traición al Señor, ¿verdad?, a las promesas del Señor, lleva por consecuencia la destrucción. Entonces, tú no puedes salvar tu vida si eres un traidor. Lo mismo en el cristianismo. Cristo dio su vida por ti, pero si tú traicionas al Señor, traicionas sus principios, traicionas su ley, el Señor no tiene ningún compromiso contigo. Mucha gente encuentro que dice: ¿a dónde está Dios? Que se están muriendo miles. Y yo les digo, es que Dios está en su lugar. Dios no ha traicionado a nadie. Ellos son los que se han olvidado de Dios. Dios está en su lugar. Solamente quiere que tú y yo seamos fieles a Él. Si es que yo te invito, vamos siendo fieles al Señor. ¿Te parece bien? Dale un fuerte aplauso al Señor por su fidelidad. Continuando nuestra historia. En cuanto ellos partieron, inmediatamente Rahab ató la cuerda roja a su ventana. No podemos evitarlo. Esto nos lleva a la reflexión de que también se necesitó lo rojo de la sangre del carnero untada sobre los postes y el dintel de las casas de los hebreos para evitar la destrucción del ángel de la muerte que entró en Egipto. El color de la cuerda es definitivamente significativo, representa el color de la sangre de la expiación. Como está en Éxodo capítulo 12, versículos 7 y 12 y 13, dice: tomarán luego un poco de la sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señal de las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. La sangre del cordero untada en los dinteles de las casas y en los postes era suficiente como para poder cubrir
a esas casas. Y el ángel destructor, al ver la sangre colocada ahí en las puertas de los hebreos, eso indicaba que esa casa tenía protección, estaba bajo los efectos de esa sangre. Y entonces el ángel destructor no podía entrar ahí, iba a la siguiente casa. Lo mismo sucede con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú invocas que la sangre preciosa de Jesucristo caiga sobre ti para el perdón de tus pecados, llévate la seguridad de que Cristo hace una transformación profunda, más allá de lo que tus palabras pueden llegar a expresar. Y no solamente puedes cubrirte a ti, sino también puedes cubrir con esa sangre a tu familia, a la iglesia, como yo creo que muchos estamos orando. Yo estoy orando al Señor, cubre mi esposa, cubre a mis hijos con el poder de tu sangre, pero también estoy orando por la iglesia y estoy pidiendo a Dios, cubre, Señor, con el poder de tu sangre preciosa a la iglesia. Y hago mención de cada una de las misiones que tiene la iglesia Salem. Yo creo que tú también puedes hacer este ejercicio. No hacemos ya sacrificios de animales inocentes, ahora te contamos con un poder que es sobrenatural, que es el poder de la sangre preciosa de Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús por ese poder maravilloso. Continuando con nuestra historia. Los soldados huyen para esconderse por 3 días. Se meten a las montañas. Los historiadores mencionan que es un lugar donde existen muchas cuevas, muchas cavernas, muchas montañas, donde ellos fácilmente se pudieron esconder. Los hombres se dirigieron a las montañas y permanecieron allí 3 días, hasta que sus perseguidores regresaron a la ciudad. Los habían buscado por todas partes, pero sin éxito. Los 2 hombres emprendieron el regreso, bajando de las montañas, vadearon el río Jordán, y llegaron a donde estaba Josué, hijo de Nun, y allí le relataron todo lo que había sucedido. El Señor ha entregado todo el país en nuestras manos, dijeron. Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién no va a temblar ante la presencia del Altísimo? Oh, qué hermoso resumen dieron ellos. Muy diferente al que habían dado los 10 espías. Los 12, ¿te acuerdas cuando mandó Moisés espías para revisar la tierra de Canaán? Ellos fueron 12 y 10 de ellos trajeron una mala noticia. Dijeron, no podemos, acuérdate, ahí vimos gigantes. Ellos nos veían a nosotros como langostas y nosotros los veíamos a ellos como unos enormes gigantes. Eran hombres diferentes ahora. El desierto había tenido duras lecciones para ellos. 40 años en el desierto, sin las comodidades citadinas, batallando para vivir, sepultando a los incrédulos y murmuradores, recibiendo a diario la noticia, murió fulano, murió sutano, murió perengano, de la tribu de tal, de la tribu tal. Hay tantos entierros el día de hoy. Dios tuvo que mermar a ese pueblo. 600,000 cayeron en 40 años. Después de esta pandemia que nosotros tenemos, yo te puedo asegurar que vamos a ser diferentes. Yo estaba pensando, parece ser que esto se parece mucho a mi historia que estábamos revisando en la iglesia. Muchos tuvieron que estar cayendo durante todos estos días. Y esto también lo sufrió el pueblo de Israel en esta cuarentena de años.
Tuvieron que estar sufriendo muchas bajas de hombres, principalmente varones, que no quisieron creerle a Dios, que se llenaron de incredulidad con Dios, que se atrevieron incluso a murmurar. Pero no solamente eso, sino quisieron también apedrear a sus líderes y tuvieron que morir. Y toda esta nueva generación, todos estos nuevos jóvenes que ahora vienen para dar esta razón a Josué, son sangre nueva, son jóvenes que dijeron a Josué: sí podemos. Jericó y todo Canaán está muerta de miedo. Dios va a cumplir sus promesas con nosotros. Podemos hacerlo. Adelante. Y bueno, esta fue la razón de los espías. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante la fe de Rahab? Déjame detenerme un poquito más aquí. Dios había visto como esa mujer, para que se cumpliese lo que la Escritura dice: donde abunda la maldad, sobrepuja la gracia. Ahí en esa mujer, que probablemente era la más perdida para muchos, ahí la gracia y la misericordia de Dios sobrepujó en su corazón. Esa mujer dijo: Josué, ¿cómo es posible? Eso les dijo esa mujer, eso nos dijo. Dijo, Josué estaba maravillado y ha de haber dicho: ¿y los escondió? ¿No se escondió? Nos subió hasta el techo de su casa y ahí nos tuvo entre manojos de lino que tenía ahí. Ahí nos escondió. Cuando llegaron los soldados del rey para buscarnos, ella dijo: no están acá, ya se fueron. Pero ¿qué decía? ¿Cuál era la razón que tenía para poderlos esconder? Ellos dijeron: lo único que podemos decirte es que esa mujer tiene el temor de Dios en su corazón. Cree en el Dios que nosotros creemos también. Y nos habló de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Ella está enterada de que Egipto quedó destruido por las plagas que el Señor mandó. También está enterada, ha escuchado de lo que hizo con el Mar Rojo para poder pasar nosotros. También está enterada de lo que hicieron las tropas recientemente con los reyes que están de este lado del Jordán. Y ¿sabes qué, Josué? No tiene ni la menor duda de que el Dios que nosotros creemos va a entregarnos lo que Él ha prometido, porque es un Dios que tiene todo el honor y toda la gloria. Y ¿sabes? Nosotros queremos decirte que hicimos este pacto con ella. Ella nos salvó la vida y nos rogó que por favor salváramos la suya y la de su familia. Y queremos darte la noticia de lo que pasó. Le pedimos que una señal roja colgase de su ventana, que colinda con el muro, y que cuando nosotros veamos ese cordel rojo ahí colgado en la ventana, nosotros vayamos directamente a esa casa y montemos una guardia para que esa casa no la toque nadie con la invasión. Y Josué estaba escuchando todas estas cosas, maravillado por la fe de ese Dios todopoderoso. Amigo, yo te quiero decir que hay mucha gente afuera que no es cristiana, que ha escuchado lo que Dios hace con nosotros, que ha escuchado cómo Dios nos ha hecho sobrevivir en medio de esta pandemia, que ha escuchado cómo Dios nos ha sanado a los que nos hemos enfermado, que ha escuchado cómo Dios nos sostiene y nos mantiene, que ha escuchado nada más, porque no ha visto las maravillas como tú y yo. Yo espero que ese Dios todopoderoso en el cual creyó Rahab,
jamás se nos olvide en nuestros corazones. Hemos tenido un privilegio más grande que el que tuvo Rahab. Rahab solamente creyó por lo que escuchó, pero nosotros no solamente creemos por lo que hemos escuchado, sino por lo que hemos visto también en nuestras vidas. Y damos al Señor toda honra y toda gloria por haberlo hecho con nosotros. ¿Cuál fue la recompensa de Rahab? Josué capítulo 6 habla acerca de lo que es la conquista ya. Quise terminar la historia de ella. Vamos quizá a revisar la conquista, pero quise ver qué cosa había pasado con la vida de Rahab. Y se encuentra en estos versículos del capítulo 6 y vamos hasta el versículo 17. Jericó con todo lo que hay en ella será destinada al exterminio, estaba hablando Josué, como ofrenda al Señor. Solo se salvará, dijo, la prostituta Rahab y los que se encuentran en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. Y todo el ejército y todo el campamento estaba escuchando lo que estaba diciendo Josué. Entonces el día que llegaron para conquistar Jericó, sucede lo siguiente. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Leyendo a William J. Dean, menciona probablemente toda la muralla ha de haber caído. Toda la muralla, pero el pedazo donde estaba la casa de Rahab, sorprendente, ese pedazo no se pudo haber caído. Y tiene razón, creo yo. William J. Dean tiene razón, porque si se hubiese caído ese pedazo de la muralla y ella vivía ahí, lo hubiese destrozado juntamente con su familia. Y estaba ahí entonces la casa, el pedazo del muro y el cordón rojo colgando de la ventana. Porque lo que Dios promete lo cumple. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Y bueno, mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas, los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad quedó arrasada. Ahora bien, Josué les había dicho a los dos exploradores: vayan a casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron a ella. Así es de que los jóvenes exploradores entraron, los mismos, y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y a todas sus pertenencias, y llevaron a toda la familia a un lugar seguro fuera del campamento israelita. En el fragor de la batalla ellos salieron ilesos, porque habían puesto su fe en el Dios Todopoderoso. Como dijo Rahab, yo sé que su Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y Él nos va a sacar también de esta lucha y de esta cuarentena vivos y salvos para la honra y gloria de su santo nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo no sé si vas a usar ángeles, si va a usar extinguidores ante el virus alrededor de tu casa. No sé qué tipo de inmunidad te va a poner en tu cuerpo. Lo que te puedo decir es que el Señor es un Dios todopoderoso y nos va a sacar salvos para la honra y gloria de su santo nombre. Aleluya. Josué dice: solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que queda en ella, menos los objetos de plata, de oro, de bronce, hirieron y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. Quiero decirte algo. Aquí anoté algunas cosas
sobre Rahab. Rahab quiere decir insolencia. Eso es lo que quiere, su nombre quiere decir eso. Pero Rahab llegó a ser después una mujer notable. Alguna ocasión te he dicho que cuando Dios te encuentra, a veces Dios te tiene que cambiar el nombre. Dios te tiene que cambiar tu constitución, tu naturaleza. Y Dios, eso fue lo que hizo con Rahab. Qué horrible nombre tenía, ¿no crees? Pero fíjate lo que Dios hace con esta mujer. Rahab llegó a ser después una mujer notable. Fue la mujer de Salmón, contándose así entre los antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Porque Salmón fue el padre de Obed. Y si haces la cuenta, no puedo revisar todos los versículos de la palabra de Dios. Rahab fue la tatarabuela del rey David. Y el rey David, de la descendencia de Judá del rey David, nació nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1, 5 y 6 dice: Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salmón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Dios ha tomado nuestras vidas. Los evangélicos no somos una familia de santos que hemos nacido desde la cuna, sí. Entre los evangélicos nos podemos contar por gente que Dios ha sacado de las drogas, gente que Dios ha sacado del alcoholismo, gente que eran guachicoleros y que eran rateros y que eran perdidos. Dios ha sacado de ahí del mundo, de la perdición. Dios los ha sacado, nos ha cambiado la vida. Éramos insolencia como Rahab en nuestro medio, pero Dios nos ha cambiado y Dios nos ha transformado y ha puesto santidad en nuestras vidas. Eso no ha sido por nuestro esfuerzo, ha sido por el poder sobrenatural que tiene el Señor sobre nosotros. Y damos gloria a Dios porque esto haya sucedido así con nosotros. Fíjate lo que pasó. Después de haber tenido una humillación tan grande, Rahab, sucede que al transcurso de la historia, Rahab viene en la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo maravilloso. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de la gran misericordia de nuestro Dios. Si no podemos negar que es un Dios todopoderoso, también sabemos que es un Dios lleno de misericordia para con el mundo, para con la gente. Y yo le doy gracias a Dios por tener ese Dios. Anoté otras cosas más. De igual manera como Rahab, también nosotros podríamos decir que hemos sido llamados por pura misericordia para servir al Señor. Primero de Timoteo capítulo 1 versículos 12 y 13 dice: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente, decía Pablo, yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Doy gloria al Señor por la misericordia que el Señor tuvo por nosotros. A Rahab se le incluyó en la genealogía de Jesús. En Mateo, junto a otras mujeres que eran extranjeras, pero que llegaron a ser parte del pueblo de Israel, como Tamar, como Ruth, como Betsabé. Esto refleja la imparcialidad de Dios en el pacto abrámico. De Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3 dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré hermoso tu nombre y serás una bendición.
Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Le damos gracias a Dios por la misericordia que tuvo con nosotros. Esta es la bella historia que no podía dejar pasar. En la próxima sesión veremos el paso del río Jordán y la conquista de Jericó, si Dios nos presta la vida. Pero antes me tuve que detener para ver y revisar brevemente esta historia hermosa de Rahab, a quien Dios le cambió la vida. Y yo estoy seguro de que Dios en este día se está fijando en ustedes. Probablemente tú te sientas como Rahab, como una mujer perdida, como un hombre perdido a quien nadie puede atar, con pasiones desordenadas y desbordantes que tú no puedes sujetar. No sé cuál sea la situación en la que tú te encuentres. Probablemente estés como Rahab. Probablemente seas un alcohólico que causa problemas no solamente en su familia, en su colonia, en la ciudad. No sé en qué situación te encuentres. A Rahab todo Jericó la conocía como la prostituta. Y a ti no sé cómo te conozcan ahí en tu pueblo, ahí en tu comunidad. Probablemente vives todavía ahí en Egipto, esclavo al pecado, porque la palabra de Dios dice que el que está viviendo en pecado es esclavo del pecado. Y pienses que tu vida no puede cambiar. Así como Rahab. Yo creo que esta mujer, regresando a la historia, estaba altamente insatisfecha por la forma de vida que tenía. Y cuando empezó a escuchar de un Dios todopoderoso que era capaz de hacer maravillas, ella empezó a pensar, yo creo que ese Dios sí puede cambiarme a mí y puede hacer cosas imposibles conmigo también. Ojalá yo pudiera algún día conocer ese Dios. Yo sí me humillaría a Él, ese Dios que gobierna el cielo y que gobierna la tierra con tanto poder. Yo creo que Él sí podría cambiar mi vida. Y yo te invito a que hagas un análisis más profundo de la vida de esta mujer. Ese era mi propósito de esta plática. Quizás estés desesperado por el pecado, por el placer que te ha dado realmente la recompensa que suele dar, tristeza, miseria, dolor. Cuando alguien toma el camino del pecado, el camino del adulterio, de la fornicación, de la borrachera, de la drogadicción, yo sé que tarde o temprano ese camino que tiene los llevará a la escasez espiritual, a la escasez material, a la destrucción de su propio cuerpo, de su propia persona. Y esta mujer tuvo esa oportunidad de tocar fondo, como decimos, pero también tuvo la gran oportunidad de afianzarse por la fe a un Dios todopoderoso. Antes de terminar, te quiero decir, si tal es tu situación, el Señor te está llamando día con día, no solamente a escuchar, sino también a ver con tus propios ojos, valga el pleonasmo, a comprobar la fidelidad de un Dios que te está esperando, que te ama y que dio su vida por ti. Que Dios te bendiga. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de revisar esta historia maravillosa, Señor. Gracias te damos por la fe de esta mujer, Señor, que alcanzó a mover tu corazón. Salvaste su vida, la vida de su familia, la incluiste dentro de tu genealogía, le diste un honor sorprendente y maravilloso. Y el día de hoy oramos por toda esa gente que está perdida, que está decepcionada, que está al riesgo de la muerte, Señor. Todos aquellos que quieran entregar su corazón a ti, Señor, escucha su voz
Yo sé que nos darás la oportunidad no solamente de oír de ti, Señor, sino también de poder ver y observar tus maravillas. Señor, ruego el día de hoy por todos aquellos que están enfermos del COVID y que está en riesgo su vida. Dales oportunidad de poder ser sanos una vez más, Señor, para poder no solamente escuchar tu voz, sino también poder comprobar tus maravillas. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y te damos gracias. Amén. No te olvides, te esperamos de que 8 días domingo a las 11. Dios bendiga tu vida y tu familia.